Bueno, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este quinto capítulo del Diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana versión 2022. Hoy 20 de julio vamos a referirnos a los derechos sociales, económicos y culturales en la Constitución Política Colombiana. Recordarán ustedes que en la sesión o en el capítulo 3 hablamos de los derechos civiles y políticos, después hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales y después hablamos de los derechos colectivos del medio ambiente. Hoy esta parte está muy relacionada con los derechos económicos, sociales y culturales, pero en nuestra Constitución están denominados como sociales, económicos y culturales. Comprenden del artículo 42 al artículo 77. Bueno, vamos a iniciar. Entonces diremos que los derechos sociales, económicos y culturales los vamos a dividir en 4 capítulos. El primero tiene que ver con la protección especial a poblaciones. En este artículo, en este acápite encontramos el artículo 42 que habla sobre la familia, el artículo 43 que habla sobre la igualdad del hombre y la mujer, el artículo 44 que habla de los derechos del niño, el artículo 45 habla de los derechos de los adolescentes, el artículo 46 de los derechos de la persona de la tercera edad o adultos mayores y el artículo 47 de las personas en condición de discapacidad. Esa es la primera parte que habla sobre la protección a poblaciones especiales. Una segunda parte la hemos denominado a manera pedagógica salud y seguridad social. Comprende 5 artículos que son el artículo 48 que habla de la seguridad social, el derecho a la seguridad social, el artículo 49 que habla del derecho a la salud y al saneamiento ambiental, el artículo 50 que habla del derecho a la salud de los menores de 1 año, el artículo 51 que habla del derecho a la vivienda digna y el artículo 52 que habla del derecho a la recreación, el deporte y la utilización constructiva del tiempo libre. Entonces esa es la segunda parte. Una tercera parte de estos derechos tiene relación con el trabajo y la propiedad. Ese acápite tiene 10 artículos. El primero es el 53 que habla sobre el derecho al trabajo. El siguiente es el artículo 54 que habla del derecho a la formación ocupacional y profesional. El artículo 55 habla de el derecho a la negociación colectiva. El artículo 56 habla del derecho a huelga. El artículo 57 habla de los estímulos a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. El artículo 58 habla del derecho a la propiedad privada. El artículo 60 habla del derecho a acceder a la propiedad de las empresas. El 61 el derecho a la propiedad intelectual. El 63 que habla de la inembargabilidad e imprescriptibilidad de algunos bienes públicos, entre ellos los parques naturales y los resguardos. El artículo 64 habla del derecho de los campesinos a acceder a la propiedad de la tierra. Esa es la parte 3. Ahora la parte 4 habla sobre la educación y la cultura. El artículo 67 nos habla del derecho a la educación, el artículo 68 del derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos, el artículo 69 nos habla del derecho a la autonomía universitaria, el artículo 70 versa sobre cómo el Estado debe promover el acceso a la cultura, el artículo 71 habla sobre el acceso al conocimiento y la expresión artística son libres. El artículo 72 habla de las obligaciones del Estado de proteger el patrimonio cultural de la nación. Y el artículo 73, protección de la profesión de periodista. El artículo 74, la libertad de acceder a los documentos públicos. Y el artículo 75 habla del espectro electromagnético, que es un bien público controlado por el Estado. Bueno, entonces es un recorrido bastante amplio. Son 33
3 artículos los que vamos a analizar, hemos suprimido 2. Bueno, entonces vamos a empezar por la protección especial a las poblaciones, y sobre ese particular vamos a empezar con el artículo 42, que habla sobre la protección integral a la familia. Este artículo es muy interesante. En primer lugar, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pues obviamente eso es una verdad de perogrullo, de apuño, eso lo evidenciamos todos. Dice que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos. O sea, una familia no necesariamente tiene que ser el producto de una relación, una unión conyugal vía civil o vía religiosa. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Es decir, que una familia se constituye bien por el matrimonio o bien por la voluntad responsable de conformar la familia. El Estado y la sociedad garantizan la protección integrada a la familia, no importa si son casados o no son casados. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Entonces, acuérdense que hay unos bienes que se pueden constituir como patrimonio familiar y salen del mercado de compra y venta. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja. Esto es muy importante. Los jóvenes, especialmente hoy, tienen claro estos temas. Y en el respeto recíproco entre sus integrantes. Entonces, las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. La violencia en la familia es la violencia conyugal, es el maltrato infantil, puede haber abuso sexual, abuso hacia el adulto mayor, etc. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen igualdad de derechos y deberes. Ojo, porque antes los hijos naturales, que se llamaban, porque todos son naturales, no tenían los mismos derechos que los hijos que estaban en el matrimonio. Entonces, hoy todos los hijos, y eso se llevó a rango constitucional, tienen iguales derechos y deberes. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se regirá por la ley civil. Esto es muy importante porque antes esto se manejaba en un campo de la ley que era la ley eclesiástica. Eso era del resorte de las iglesias, concretamente la Iglesia Católica. Ahora es del resorte de la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Entonces, lo que vale no es el matrimonio religioso, sino el vínculo civil o los efectos civiles de ese matrimonio. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión en los términos que establezca la ley. Por ejemplo, para disolver un matrimonio católico es necesario que el Vaticano, y a través de un proceso de litigio en una corte eclesiástica, se anule el matrimonio, y de esa manera no hay divorcio en el matrimonio católico, ahí es anulación. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Esto es lo que la Constitución nos comenta, nos dice sobre la familia, la protección a la familia,
el carácter de los tipos de vinculación, la relación entre los padres y los hijos, la igualdad entre los géneros. Vamos a mirar el artículo 43, que habla de la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. Dice además, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Bueno, aquí hay cosas interesantes que tendrán que entrar a reglamentarse y hacerse efectivas. El artículo 44 habla sobre los derechos del niño, de los niños y de las niñas. Dice, son derechos fundamentales del niño: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra todas formas de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, uso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozará también de los derechos consagrados en la Constitución y las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia, concretamente las convenciones sobre derechos del niño. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Ese es el interés superior del menor o del niño. Bueno, entonces los niños tienen un conjunto de derechos, claro, también tienen unos deberes, ¿cierto? Así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Bueno, ahora vamos a hablar de la protección de el artículo 45 nos habla de la protección de los adolescentes. Dice, el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Bueno, un ejemplo de esto es los consejos territoriales municipales de la juventud. También tienen derecho a participar en los consejos directivos de las instituciones educativas. Y también se generaron otros espacios como los consejos estudiantiles y otros espacios de esa naturaleza. El artículo 46 nos habla de los derechos y de la protección de las personas de la tercera edad. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Eso es lo que dice la Constitución referida a los derechos de las personas de la tercera edad. El artículo 47 habla de las personas en condición de discapacidad. Dice así: el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Ojo, porque ese concepto de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos ya fue reevaluado. Ahora hablamos de personas en condición de discapacidad. Es una condición, pero no significa que hayan personas disminuidas, sino que todos tenemos la misma dignidad, los mismos derechos, ¿cierto? Y requerimos de un tratamiento diferencial. Bueno, hasta aquí la primera parte que habla sobre la
protección especial a poblaciones. Entonces hablamos de la familia, hablamos de los derechos de la igualdad del hombre y la mujer, hablamos de los derechos del niño, hablamos de la protección de los adolescentes, hablamos de las personas de la tercera edad y finalmente hablamos de las personas en condición de discapacidad. Ahora vamos a iniciar la segunda parte que habla sobre la salud y la seguridad social. El artículo 48 dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección y coordinación y control del Estado. ¿Cuál es la seguridad social? La seguridad social es el derecho que se genera a partir de la vida laboral o la vida que tiene que ver con el servicio de salud, acceso a la salud, las incapacidades, las vacaciones, las cajas de compensación, la pensión, ¿cierto? Eso se llama seguridad social. Por eso cuando le dicen a uno, tienen que pagar su seguridad social en el trabajo, le dicen, básicamente pague su salud, su afiliación al régimen de salud y su afiliación al régimen de pensiones. Adicionalmente le dicen, no, pues mire, toca que hay que pagar un seguro contra accidentes laborales. Entonces ese se llama seguro de riesgos laborales. También a partir de eso pues se genera el pago de la seguridad social que tiene que ver con las cajas de compensación, donde hay una serie de beneficios. Dice, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad. Bueno, se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Es un derecho irrenunciable. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social. Qué importante puede ser para una sociedad que sus adultos mayores tengan, por ejemplo, una pensión. Hoy estamos hablando de una renta básica, pero dentro del esquema de seguridad social sería muy importante. Dice que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas. Eso lo dice la Constitución. Artículo 49. El derecho a la salud y al saneamiento ambiental. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. ¿A cargo de quién? Del Estado. La salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. ¿Listo? La salud es un derecho, pues que la Corte, a pesar de que no está dentro de los derechos fundamentales que vimos la clase anterior, la sesión anterior, capítulo anterior, es un derecho fundamental, porque si no hay salud se pone en riesgo el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Dice entonces que la ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio. Bueno, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y con la participación de la comunidad. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Ojo, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad. Entonces no solamente son derechos, sino también algunos deberes. Dice además este artículo que el porte y el consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afectan el cuidado integral de la salud de la persona. Este es un tema muy importante porque
farmacodependencia se estaba mirando solamente como un problema de seguridad y no se le estaba dando un enfoque de salud pública. Entonces ya la Constitución fue reformada y ya fue incluido ese aspecto. Vamos a hablar sobre el derecho que tienen. El artículo 50 nos dice que todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. Entonces es un derecho de los niños hasta que cumplen su primer año. Derecho de toda persona a una vivienda digna. Dice el artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Entonces, cuando ustedes oyen hablar de que hay un programa de vivienda de interés social, los famosos BIS, es porque la Constitución obliga al Estado, dice: el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social. Entonces, cuando estamos hablando de eso, es que el Estado está ejerciendo, cumpliendo con su función social y garantizando el derecho a las personas que no tienen una vivienda de poder acceder a esa vivienda digna. El artículo 52 habla del derecho a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Dice: el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de la persona, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituye gasto público social. O sea, que se puede gastar en deporte porque hace parte del gasto público social. Eso lo vimos cuando vimos el tema de la hacienda pública en el diplomado anterior. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, entonces hasta aquí el aspecto segundo, que tiene que ver con la salud y la seguridad social. Ahora vamos a entrar en un tema que es más carnudo, es de pronto el más álgido, que tiene que ver con el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. El artículo 53 establece el derecho al trabajo y dice: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Eso significa que los constituyentes se abstuvieron de reglamentar el derecho al trabajo, pero le dijeron al Congreso que lo hiciera, que en 30 años no lo ha hecho. No hay un estatuto del trabajo, pero no le entregaron un cheque en blanco. Le dijeron que esa ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajo de menores de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones. Imagínense. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Esto es una cosa muy importante porque todos los convenios de la OIT que el Estado ha ratificado son
como si estuvieran en la Constitución. Eso hace parte del bloque de constitucionalidad y es como si estuvieran en la legislación interna. Y no se pueden modificar, por supuesto. La ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Acuérdese que está prohibida la esclavitud, la servidumbre, los tratos crueles, inhumanos en el trabajo. Pues hay que establecer unas condiciones básicas. El artículo 54 habla del derecho a la formación profesional y técnica, y es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. Con este concepto, con este artículo constitucional es que se fortalece el SENA. Por eso los empleadores tienen que pagar una cuota por cada trabajador al SENA, como lo hacen también al ICBF, para ayudar al sostenimiento de esta institución. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Es decir, que es una obligación del Estado garantizar que haya empleo y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Imagínense lo que dice la Constitución. Muy interesante. El artículo 55 dice derecho a la negociación colectiva. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. Ese artículo va muy ligado con el artículo 56 que dice que tienen derecho a huelga. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, es decir, por el Congreso. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. O sea que no es solamente una labor del Congreso, de la institucionalidad, sino que hay una instancia que es tripartita: el gobierno, los empleadores y los trabajadores, y debe concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Cada año se reúne esa comisión para discutir el reajuste del salario mínimo, por ejemplo. Artículo 57 habla sobre los estímulos a la participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. Es decir, que si la ley lo determina, los trabajadores podrían entrar a tener parte de la propiedad y recibir también utilidades por parte de las empresas. El artículo 58 habla del derecho a la propiedad privada. Dice: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Acuérdense, aquí volvemos nuevamente al tema del famoso debate electoral que se daba sobre la expropiación. Entonces, si se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resulte en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Es el caso de que están haciendo una carretera, una calle, están ampliando una calle en una ciudad y pues usted tiene derecho a la propiedad de su casa, pero si el municipio, la ciudad necesita comprar esa casa, se la pueden expropiar así usted no quiera. Claro, lo indemnizan para garantizarle su derecho a la propiedad. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal,
le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de la propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, no por el presidente, sino por el legislador, es decir, por el Congreso, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Es decir, que tiene que hacerse un juicio, tiene que demostrarse que el interés general está por encima del interés particular y debe haber una indemnización previa antes de quitarle a alguien cualquier cosa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Entonces, mira, ahí están garantizados todos los derechos de quienes tienen sus propiedades. Nadie puede, de manera arbitraria, expropiarles o quitarles sus bienes. El Estado promoverá el acceso a la propiedad. Dice el artículo 60. El Estado promoverá de acuerdo con la ley el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene, es decir, venda su participación en una empresa, Ecopetrol, cualquier empresa pública, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. Es decir, que si el Estado está vendiendo una empresa, tiene que darle de manera prioritaria, ¿cierto? Ofrecerá a sus trabajadores, organizaciones, en condiciones especiales para acceder a dicha propiedad. Eso lo dice la Constitución y pues lo que pretende es que se democratice la propiedad. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Entonces se le dice al Congreso que reglamente ese tema. Significa que no solamente tienen propiedad los bienes, sino también las creaciones. Entonces, si yo escribo una novela, escribo un poema y lo registro y saben que fue Miguel Gálvez el que lo escribió, pues yo sigo teniendo esos derechos y me lo tienen que garantizar para que nadie me los quite. Así como la propiedad que tenga sobre un bien mueble o inmueble, entonces también tiene que garantizar el Estado esa protección. El Estado garantizará la protección de la propiedad de algunos bienes públicos. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, le hace indígenas y afrocolombianos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienables es que nadie los puede embolatar. No se pueden modificar su tenencia, su propiedad. No se puede. Estaban intentando utilizar una figura que era que los resguardos indígenas pudieran entregar en arriendo a las empresas sus tierras. De esa manera entonces podrían ser, pero son inalienables. Imprescriptibles es que nunca va a caducar ese derecho, e inembargables es que no se pueden limitar en la propiedad y también pues obviamente quedan por fuera del mercado de tierras. Dice el artículo 64, derecho de los campesinos a acceder a la propiedad de la tierra. Muy importante este tema, porque ahí de ese problema del acceso a la tierra y la falta de una reforma agraria, parece que tiene un gran sustento todo el proceso de violencia política que se ha generado en Colombia. Dice el artículo 64, es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Entonces no solamente es el acceso a la propiedad de la tierra, sino que
Además dice que el acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de sus productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Eso se lo estaban entregando a los palmeros, a los grandes, y a los pequeñitos no les estaban dando nada. Eso iba en contra de la Constitución. Ojalá ahora que entra un nuevo gobierno eso ya no vuelva a suceder. Artículo 65. El Estado protegerá la producción de alimentos. También es importante que este tema es un tema, digamos, en el que la Constitución del 91 ha sido visionaria. La producción de alimentos gozará de especial protección del Estado. Ese tema tiene que ver con lo que hoy se conoce como seguridad alimentaria. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación, la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Ojo, con los famosos TLCs, Tratados de Libre Comercio, la agricultura en Colombia y en toda América quedó en inferioridad de condiciones porque los países industrializados le pagan subsidios a sus agricultores que nosotros no tenemos cómo pagárselos. Entonces pues ellos pueden producir a menores costos. Pero la Constitución dice otra cosa. La Constitución de pronto está en contravía de esos tratados. Dice: la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. De pronto el Estado ahí está fallando y no está garantizando los derechos constitucionales que tenemos, y eso valdría la pena revisarlo. Artículo 66. Derecho preferencial al crédito para los campesinos y productores rurales. Dice lo siguiente: las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales de crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. Entonces, lo que está diciendo la Constitución es que en el caso del crédito, esos créditos no son los normales, sino que tienen que adaptarse a la realidad del mundo rural. Bueno, entonces entramos a la cuarta parte después de haber visto el derecho al crédito agropecuario. Entramos a la cuarta parte. En ese sentido empezamos por entramos a la cuarta y última parte. El artículo 67 nos habla del derecho a la educación, que es un derecho de la persona. Ojo, no dice que de los niños ni de los jóvenes. Dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella, ¿qué se busca? El acceso al conocimiento, a la ciencia, ojo, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Es muy importante que tengamos presente que el imaginario de que la educación es un derecho de los niños y de los jóvenes es fundamental tenerlo presente, pero no de manera exclusiva. Es un derecho de la persona durante todas sus etapas. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Ojo, cuando estamos haciendo este diplomado no estamos haciendo otra cosa que respetar el artículo 67. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, técnico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. Bueno, ahí estamos un poco quedados porque ya hay varios países que han dejado que la educación es obligatoria hasta el grado 11, es decir, hasta terminar la educación media. La educación será gratuita en las instituciones del Estado. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de
velar por su calidad, el cumplimiento de los fines y la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Dice, la nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios de educación. El artículo 68 establece un derecho que es muy importante, que es el derecho a fundar establecimientos educativos. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. Este es un tema muy complejo porque en varios países europeos y de varias partes del mundo la educación básica es estatal y es única. No hay educación de primera ni de segunda, sino que todo el mundo va a la misma escuela. Los niños de las personas que tienen mucho dinero como los niños de las personas que no tienen mucho dinero. Entonces, eso es un tema que vale la pena discutirlo, pero pues aquí estamos diciendo lo que dice la Constitución política. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que los profesores, los padres de familia, los alumnos, los egresados, junto con los propietarios y los directivos, pues hacen parte de la dirección o participarán en la dirección de las instituciones educativas, que es lo que se conoce con el nombre de consejo directivo. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Se requiere que sean docentes licenciados para poder ejercer la educación formal para jóvenes y adultos. La ley garantizará la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Es muy importante ese tema de la dignificación y profesionalización de la actividad de los docentes. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. En los establecimientos del Estado. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete su desarrollo, su identidad y su cultura. Es muy importante porque ya tenemos hoy etnoeducadores y tenemos proyectos educativos en cada uno de los pueblos que se hacen su propia lengua, con sus propios valores, con sus propias autoridades, y eso ha venido fortaleciendo la pervivencia cultural de los diferentes pueblos indígenas. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Bueno, vamos al artículo 69. Dice que el Estado garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Producto de ese párrafo es que surge el ICETEX o se desarrolla el ICETEX. El artículo 70 habla del acceso a la cultura, la ciencia, la técnica y el arte. Dice así: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. Ojo, la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. Recuérdese que somos una sociedad multiétnica y pluricultural, donde hay igualdad. Dice, el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. ¿De todas qué? De todas las culturas. Entonces, el Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Entonces, es muy importante partir de ese concepto del artículo 70. El artículo 71 habla de la libertad de acceso al conocimiento y a la expresión artística. En los siguientes términos: la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Es decir, que yo tengo derecho, tengo libertad
Yo no necesito ir a una universidad, yo puedo aprender cualquier cosa, puedo expresarme, puedo ser artista plástico, y no me tienen por qué pedir un título siempre y cuando yo tenga la idoneidad, yo lo sepa, lo que haya aprendido, sea diestro en lo que hago. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento de las ciencias y en general de la cultura. El Estado creará incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Bueno, ahí está el artículo 72 dice que es deber del Estado proteger el patrimonio cultural de la nación. Dice, el patrimonio cultural de la nación estará bajo la protección del Estado, no a los particulares. Aquí está jugando un papel muy importante una entidad estatal que es el Banco de la República, que ha metido muchos recursos en ese tema. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Ya sabemos qué es eso, ya lo vimos con las tierras, son inalienables, nadie los puede... se los puede quitar, inembargables, pues no se puede, imprescriptibles es que nunca van a dejar de tener esa condición. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Es decir, que por ejemplo, el Parque San Agustín en el Huila, pues es una zona indígena y podrían tener derecho sobre ese parque también las comunidades indígenas, porque son dueñas de sus patrimonios. Especial protección de la actividad periodística o la profesión periodística. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, ¿no? Derecho a acceder a los documentos públicos. Acuérdense del artículo 23 que dice el derecho de petición. Aquí metieron también, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. Es decir, hay unos que tienen reserva por seguridad nacional, por diferentes elementos. De resto, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos. Eso es muy importante y ahí quedó entre los derechos. Bueno, aquí viene un derecho que tiene que ver con el uso del espectro electromagnético. Dice, el espectro electromagnético es un bien público, inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso y en los términos que fije la ley. Es decir, que estamos hablando que a través del espectro electromagnético es por donde viajan las ondas de radio, televisión, ahora el internet, la telefonía celular, etcétera. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopólicas en el uso del espectro electromagnético. Bueno, ese es un punto con el que se termina este capítulo. Bueno, vimos los 35 artículos que componen el título referido a los derechos sociales, económicos y culturales en nuestra Constitución Política colombiana. Quiero terminar esta sesión haciendo un llamado a que revisemos ¿qué tanto nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos claro cuáles son nuestros derechos y cuáles son los alcances, cuáles son las relaciones que el Estado y los particulares, los otros ciudadanos tenemos con relación a cada uno de nuestros derechos, en este caso los derechos económicos, sociales y culturales? Creo que este capítulo nos permite dimensionar de mejor manera nuestro ejercicio de la ciudadanía. Los ciudadanos son seres humanos que tienen dignidad y ejercen sus derechos. Obviamente cumplen también con sus deberes.
ese es el ejercicio de la ciudadanía. Somos el poder popular, somos el máximo poder. La soberanía reside en el pueblo. Somos las personas la máxima autoridad y el Estado está para nuestro servicio, para que el Estado nos garantice a todos los colombianos nuestros derechos. Entonces, ese es el ejercicio que quería compartir hoy con ustedes. Seguramente salió un poquito largo, pero creo que está bastante nutritivo, tiene bastantes elementos para analizar, para reflexionar, para pensar sobre cómo nosotros ejercemos nuestra ciudadanía. Les deseo una feliz semana. Hemos terminado nuestra sesión, nuestro capítulo 5, es decir, que llegamos a la mitad de nuestro diplomado. Nos quedan otros 5 capítulos para terminar. Creo que vamos muy bien. Vamos con mucho entusiasmo. Hemos visto que las valoraciones y calificaciones de los bancos de preguntas son muy altas y además pues han hecho unos ejercicios de aplicación del conocimiento bastante importantes. Quiero felicitarlas y felicitarlos. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz semana.